Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer en la ciudad de Lynn, aquí en Massachusetts. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de estar juntos, aunque sea a través de la tecnología, y aprender la palabra de Dios. Estamos llevando adelante el estudio o la materia que hemos llamado Obstáculos en nuestro crecimiento espiritual. Hoy vamos a ver la clase número 4 y vamos a hablar acerca del rencor. Un obstáculo que a veces nos complica mucho la vida y trae consecuencias bastante desagradables y pueden ser muy perturbadoras. Pero hay un secreto y yo te lo quiero compartir en esta clase acerca de cómo poder perdonar. ¿De qué se trata esto? Cómo el rencor desaparece para traer descanso, liberación y paz en el Señor. El plan de Dios es que nosotros crezcamos, maduremos, avancemos y podamos recibir lo mejor del Señor para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para ti, para mí, lo ha diseñado desde la eternidad y Él quiere que encajemos en ese plan porque es lo mejor que nos puede pasar. Todos los resultados serán bendición de Dios de acuerdo a su punto de vista, no al nuestro y no a de este sistema. Por eso es importante que nosotros nos ajustemos a ese plan del Señor. Sin duda, es un llamado a una vida trascendente para nosotros y el camino es ser discípulo de Cristo, imitar a Jesús, tener su mismo carácter en nosotros. Esto nos va a llevar toda la vida, hasta que estemos en la eternidad. A esto le llamamos crecimiento espiritual. Y la verdad es que vamos a tener muchos obstáculos en el camino, diferentes, difíciles, complicados, algunos tal vez un poco más fáciles que otros. Siempre vamos a tener intervención divina, pero estos están aquí a propósito para que podamos crecer. Si no hay obstáculos, no hay crecimiento de fe, no hay dependencia de Dios, no vemos los milagros de Dios. Por eso todo ayuda bien, no te preocupes. Dios tiene el plan, el camino y nos va a ayudar para que podamos alcanzar un día la eternidad con todo lo que Dios ha hecho a través de nuestras vidas. Mientras tanto, le damos gracias al Señor, testificamos de eso y nos animamos a seguir adelante, ¿no? A crecer en el Señor. Claro, tenemos un enemigo, el diablo, que está enfocado en que nosotros no tengamos una relación con Dios, que podamos detenernos, paralizarnos, atemorizarnos, desalentarnos. Si sabe que nos pasa todo esto, él está bastante tranquilo porque sabe que nosotros no vamos a intervenir mucho en contra de ello. Entonces, a él le conviene que nosotros tengamos obstáculos y nos quedemos parados en medio de esos obstáculos. Pero el Señor te dice, no, vamos, adelante, yo te levanto, te animo a seguir, a avanzar, porque hay crecimiento para tu vida. Y después con el tiempo vas a darte cuenta que ese camino que transitaste siempre estuvo el Señor ahí. Siempre te levantó, te sostuvo. Así que vamos a ver esos obstáculos que puede haber, no tanto externos, sino dentro de nosotros. A veces es más difícil mirar los obstáculos internos que los externos. Porque los externos muchas veces la gente nos lo dice. Ten cuidado con esto, con lo otro, mira lo que estoy viendo. Pero el corazón solo lo conoce el Señor y un poco nosotros. No al 100%, a veces tenemos que aprender a conocernos también. Entonces nos enfocamos más en lo que pasa dentro de nosotros, en nuestro interior. Por eso hoy hablamos acerca del rencor porque es un tema importante a tener en cuenta. No te quites el video. Uno dice, ¿hay otra vez el rencor? ¿O qué será el rencor? Pero yo quiero decirte que esta es una clase muy especial. Y si abres tu corazón y deja ver al Señor obrar a través de lo que escuchas hoy, vas a ver que hay una palabra del Señor que es positiva, alentadora y te va a llevar a crecer, a seguir adelante en estos pasos que el Señor nos ha trazado para que podamos parecernos cada día más al Señor. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones difíciles con otras personas que de alguna manera nos han herido emocionalmente, ¿no? Yo creo que nos cuesta reconocer a todos, ¿no? No, yo estoy bien, o yo perdoné, está todo bien. Pero sinceramente, miremos el corazón para saber realmente si todavía no queda algún vestigio de ese rencor, resentimiento que pudiera haber, ¿no? Y que todavía nos frena en cuanto a muchos aspectos de nuestra vida espiritual que debemos tener en cuenta, ¿no? Ahora, vamos a ponernos de acuerdo, porque a lo mejor uno piensa que el rencor es una cosa o que es otra, ¿no? Y que deberíamos ponernos todos en la misma página para saber qué significa. Vamos al diccionario. El rencor dice que es el resentimiento arraigado y tenaz. Como que permanece mucho tiempo ese resentimiento.
Ay, bueno, también nos tenemos que poner de acuerdo en qué es resentimiento. Dice que el resentimiento es sentimiento de hostilidad o aversión hacia la persona de quien hemos recibido algún daño. Ahí está, es un sentimiento que se arraiga, ¿no? Y que nos pone mal. Puede que no estemos totalmente enojados, con mucha ira, sino como distanciados porque algo me hizo que me dolió, que me dañó, tal vez no se dio cuenta o sí, tal vez fue intencional, parece que me pidió perdón, pero no veo ningún cambio, así que esas cosas trabajan dentro de nuestra mente, pero es un sentimiento que queda en nosotros. Y ese sentimiento pues debería ser positivo siempre, y esto es negativo. Entonces la consecuencia que trae también es negativa. Por eso es importante darnos cuenta, trabajarlo y decir, bueno, ¿cómo el Señor puede hacer algo con esto, ¿no? Cuando alguien nos hiere, nos dice algo o hace algo intencional o no, y a nosotros eso nos daña algo en el corazón, y ahí es difícil de despojarse de ese sentimiento de pena, de enojo, de frustración, de varias cosas que pueden manifestarse en nosotros. Tal vez depende un poco del carácter de cada uno, pero ahí empieza a alojarse un poquitito esa herida, mantenerse, ¿no? Dentro de esos obstáculos hemos puesto la herida emocional como el inicio de esto, ¿no? A ver, ¿dónde nace el rencor? Tiene que haber herida emocional, si no, no lo hay. Entonces, cuando hay una herida emocional, está la posibilidad de que tú y yo tomemos una decisión. O tengamos rencor, y ahí sigue trabajando el rencor dentro de nosotros, conscientes o no. Y el otro es perdón. Es decir, ok, esto se lo voy a entregar al Señor para ver cómo esto Dios se encarga y yo me libero de esto, ¿no? Pero normalmente si no escuchamos al Señor o no tenemos una visión clara de la palabra en cuanto a esto, lo lógico y normal en este mundo es que uno siga con ese sentimiento hasta que algo cambie, ¿no? Y ese sentimiento puede ser corto o se puede tardar mucho. Hay personas con rencor de muchos años. Y cuanto más tiempo tú dejas pasar ese rencor en el corazón, más echa raíz y las consecuencias pueden ser mucho más graves. Por eso, ojalá que la clase de hoy nos ayude a identificar si hay algún vestigio de rencor en nuestro corazón para entregárselo inmediatamente al Señor. Muchos se levantan por la mañana diciendo yo voy a ir adelante, este es el día, pero pasa el tiempo, llega la tarde, el mediodía, la noche y algo ya ha pasado, nos ha recordado algo y ahí estamos. Bueno, la verdad es que negar este problema, negar el rencor no es solución. Eso no va a cambiar nada, ni tampoco dejar que la vida continúe y que el tiempo lo va a cambiar solo. Tampoco es cierto, eso no pasa, ¿no? El rencor puede echar mucho más raíz, así que algo debemos hacer. Capaz que le damos mucho al pensamiento de por qué pasó esto, por qué me hirió, tal vez no fue lo que quiso decir. ¿Cuánto tiempo perdemos? Iba a decir invertimos, pero perdemos pensando esto. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué fue? ¿Y qué me lo hizo? Y es difícil empezar a olvidarnos, ¿no? Entonces, a veces hay algunos que se desahogan rápido, otros se lo guardan en el corazón, por eso depende del carácter. Pero el problema es el mismo, el que está ahí arraigado dentro del corazón. Y aparece ese pequeño sentimiento de venganza. Y cuando uno es cristiano sabe que eso no está bien. Pero, ok, no, yo no me voy a vengar, pero en algún momento se lo voy a tener que decir para que aprenda o algo. Entonces hay algo ahí que está en nosotros que nos gustaría que le pase algo a la otra persona para que reaccione, para que se arrepienta, para que nos pida perdón, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tratar, ¿no? También puede ser que hasta le pidamos al Señor que Dios intervenga, ¿no? Señor, disciplínalo, Padre, castiga lo que lo necesita, a ver si aprende de una vez por todas, pero hay que ver con qué intención uno está diciendo eso, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Para saber cómo tratar estas cosas. Si tú vas a las noticias vas a encontrar que muchas de esas noticias policiales, todo comenzó porque alguien dijo algo, hizo algo, que el otro lo entendió mal, que hay una reacción, que esto se hizo más profundo, aparece después hasta un asesinato, cosas terribles, que empieza con ese sentimiento de rencor. Por eso la herida puede estallar en cualquier momento, alguien sale malherido y después hay otra historia triste, ¿no?
Yo creo que todos tenemos esas luchas y el dar el perdón o recibir el perdón, o pedir perdón, o que alguien me dé el perdón a mí o me pida perdón, es una lucha bastante agotadora si uno no deja que el Espíritu Santo intervenga en nosotros para poder darle una solución. Simplemente actuamos como humanos, es una lucha desgastante en todo momento. Por eso necesitamos ir a la palabra de Dios y escuchar qué dice el Señor para darnos ayuda. Necesitamos tratar estos asuntos con el Espíritu Santo para que esto se encamine y podamos crecer. Muchos pueden recordar, rememorar y hasta parece que están viviendo el mismo momento que a lo mejor pasó años y ahora lo recuerdan como si estuviera pasando hoy. Cómo lo han herido, cómo le han hecho un daño, ¿no? Y eso está tan vívido allí, ¿no? Que el sentimiento es el mismo de hace años. Por eso el rencor puede ser muy perjudicial, ¿no? Y puede que hasta cueste mucho superar esas heridas sufridas, ¿no? Ahora, esto del rencor en nuestro corazón que echa raíz puede ser muy dañino a largo plazo. Si no lo solucionamos ahora, esto puede ser muy difícil de sobrellevar, puede traer muchas consecuencias. Por eso debemos tener cuidado que el rencor no tome control de nuestro corazón, porque usted sabe que el que tiene que tener el control de nosotros es el Señor. Y si el rencor empieza a dominarnos, entonces no le estamos dando lugar al Señor que lo merece. Entonces nunca vamos a poder ser la persona que Dios quiere que seamos si nosotros seguimos el ritmo de lo que nos dicta el rencor, ¿no? Lo que es el corazón herido. Por eso es importante tener en cuenta. Ahora, si tú y yo somos cristianos y hemos recibido a Cristo, sabemos que el Espíritu Santo está en nuestro corazón, hay una palabra, hay un versículo que dice que el Espíritu Santo se puede contristar. Y uno dice, bueno, la verdad es que si el Espíritu Santo está en mí, yo no quiero que se contriste. Yo quiero que sea mi amigo, que se goce conmigo y me dé gozo también a mí, ¿no? Entonces ese de contristar es importante. Vamos a la palabra de Dios y se encuentra esto en Efesios 4, 30 y 31. Ahí dice que no debemos contristar, pero nos dice de qué manera podemos llegar a contristar al Espíritu Santo. ¿No te parece interesante leerlo? Ok, a ver, ¿qué dice? Efesios 4, 30 y 31 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Fíjate que estas palabras que están en el versículo 31 son una manifestación del rencor dentro del corazón. Cuando echa raíz, produce esto. Produce amargura, enojo, ira, hasta gritería, maledicencia y malicia. Entonces es importante tener en cuenta, porque el Espíritu Santo se contrista cuando le doy lugar al rencor. O en mi vida le doy lugar al Espíritu o le doy lugar al rencor, en casos de este tipo, ¿no? Entonces hay que darle lugar al Espíritu Santo para que no se contriste y nos guíe. Y al final tengamos el gozo que tiene el Espíritu Santo para darnos, ¿no? Eso es importante. Así que sepamos que Dios conoce todas las cosas, conoce qué pasó en el momento de la herida emocional. Conoce si fue intencional o no lo que nos hicieron. Conoce si en ese momento nosotros habíamos sido débiles, en ese momento estábamos pensando otra cosa, o imaginábamos, tenía la ilusión que iba a ser otra situación diferente, y en ese momento algo nos partió el corazón, nos dañó, nos hirió. Dios sabe eso, Dios sabe lo que pasó. Pero no se queda Dios con solo que lo sabe. Dios quiere hacer algo para que tanto en mi corazón como en el corazón de la otra persona que me haya dañado o no, intencionalmente, es lo que Dios quiere hacer, trabajar para sanar corazones. Fíjese que Jesús dijo eso, vengo a sanar a los quebrantados de corazón. Ahí estamos nosotros. Ahí es donde el Señor tiene que tratar con nuestra vida para que eso sea sanado. Así que si permitimos que una herida quede abierta, después entonces se prolonga en amargura. Se hace mucho más arraigado la situación, ¿no? Por eso la Biblia siempre nos habla del perdón. El perdón es el antídoto para que nunca se quede en nosotros una raíz de amargura, no se quede el resentimiento, nunca tengamos rencor en el corazón. El perdón es fundamental.
Y la verdad es que ese perdón lo recibimos de Dios y nosotros también tenemos que darlo. Lo mismo pasa con otra persona que recibe el perdón de Dios, también la tiene que dar. Así que es algo para compartir el perdón. Ahora piensa, si el perdón es para compartir, entonces siempre algo va a pasar. La única manera que nosotros pudiéramos perdonar y aprender perdón es que nos pasen cosas que nos duelen. ¿Y a quién no le pasó algo que le haya dolido en alguna vez, ¿no? Alguna situación difícil, complicada, y que nos entendió y nos hicieron doler. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso a otros, ¿no? Los hemos dañado, tal vez sin querer, o de manera intencional también. Necesitamos aprender a pedir perdón y necesitamos aprender a recibir perdón y ser perdonados. Estamos en esta vida donde nos pasan cosas muy difíciles y debemos aprender cómo manejar esto, no solo nosotros, sino con el Espíritu Santo, porque si no, no vamos a poder hacerlo. Así que hay cosas que tenemos que hacer. Despojarnos nosotros de ese sentimiento que nos daña, porque no vamos a terminar bien con ese sentimiento. Tenemos que renunciar a ese derecho que creemos que tenemos de desquitarnos de la situación y hacer algo, ¿no? Porque Jesús en la cruz nos libera y esa es la realidad, ¿no? Y también permitir que sea Dios el que trate con la otra persona. Si la otra persona no quiere cambiar, está encerrado en sí mismo, en su punto de vista, y no quiere reconocer nada, tú no lo vas a cambiar nunca. Entonces lo que se puede hacer es que Dios lo cambie para bien. Es importante esto, reconocer que sin el Señor esto no se va a solucionar bien, ¿no? Así que bueno, si nosotros le damos lugar a ese momento de quebranto del pasado en nuestra vida y se aloja allí y se queda, entonces empieza a tener un lugar central en nuestras vidas y ahí es cuando empezamos a perder bendiciones de Dios porque empezamos a perder esa relación íntima con el Señor. El Señor nos está diciendo, no des lugar a eso, te hace mal, dámelo a mí que yo me encargo. Y a veces cuesta mucho dárselo al Señor, ¿no? Porque creemos que nosotros deberíamos hacer algo o ayudarle al Señor para que el otro cambie en algo. Pero la verdad es que el Señor te dice, dámelo a mí, yo me hago cargo. Y eso es lo que debemos hacer. Por eso, perdonar lo tenemos que hacer. Ahora, también es cierto que aprendemos mucho en las relaciones, ¿no? Cuando alguien nos dañó, nosotros debemos perdonar esa situación, pero no significa que también debamos trazar límites saludables para que no nos vuelvan a dañar o que nosotros dañemos a otros. Entonces los límites están muy bien, deben ser saludables, pero nuestro corazón tiene que estar sano. Sano significa que he perdonado y no guardo rencor en ese momento. Es verdad que hay algunos traumas para algunos que es muy difícil de resolver, pero el Señor nos va a ayudar, nos va a guiar. También gracias a Dios que hay personas que nos ayudan cuando no sabemos cuál es la mejor decisión, cómo abordar este tema que nos parece tan complicado. Recuerda, Dios va a poner personas también al lado tuyo que te puedan ayudar, guiar, pensar un poco más abiertamente, tal vez otros puntos de vista que no los tenías antes abordados, y ahí estas personas pueden ayudarte. Así que deja que el Señor permita también en tu vida que haya personas que puedan bendecirte, guiarte, darte buenos consejos, maduros espirituales en la palabra de Dios, ¿cierto? Así que creo que tenemos que empezar recordando que el Señor nos perdonó a nosotros primero. Si el Señor nos perdonó tanto y deberíamos hacer una lista para nunca olvidarnos cuánto nos perdonó el Señor, así de esa manera nosotros pudiéramos perdonar a otros también, ¿no? Recuerda, hay muchos casos en la Biblia, ¿no? El caso de la mujer samaritana, donde tenía tanto guardado en el corazón y poquito a poquito ahí en los versículos de Juan 4 empiezan a manifestarse, ¿no? Esta mujer tenía rencor, cierta distancia con los judíos, sea porque le hayan hecho a ella algo o no, algo cultural, porque también lo era en ese momento. Tenía problemas con los hombres, tenía ahora un sexto marido que no era su marido, pero el Señor le habla. Así que eso también hubiera traído muchos problemas con sus vecinos o sus conciudadanos. Así que mucho que tratar con ese corazón. Pero aparece el Señor y empieza a manifestarse de una manera tan diferente, con tanto amor, con tanta misericordia, que esta mujer queda impactada, ¿no? Y bueno, ahí dice que el Señor le da el agua viva y empieza a encontrar lo que necesitaba su alma, ¿no? Y creo que todos tenemos que ir siempre al Señor. Él es la fuente de agua viva que puede renovar nuestra vida, que puede renovar, trabajar en nuestro corazón, que nos puede sanar para tener un corazón totalmente libre. Corazón libre, y si queremos adorar
la verdad es que deberíamos despojarnos del rencor porque el rencor no permite la mejor adoración. Vamos a estar siempre cortos, siempre algo va a venir a nuestra mente y nos estamos olvidando de que el Señor merece toda nuestra atención cuando adoramos, cuando alabamos, lo exaltamos y oramos, ¿no es cierto? Así que, según la palabra de Dios, el perdón va a contrarrestar siempre al rencor. Efesios 4, 31 y 32, que acabamos de leer, está el último versículo que nos ayuda a entender cómo hacer para quitarnos, ¿no?, de nosotros toda la amargura, el enojo, la ira, gritería, maledicencia y malicia. Dice Efesios 4, 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Por eso digo, es importante recordar cuánto nos perdonó el Señor, porque nosotros debemos procesar eso para perdonar a otros. Obvio que también la otra persona tiene que hacer lo mismo con nosotros, ¿sí? También si nosotros le pedimos perdón por algo que hicimos, nos tienen que perdonar. Ojalá que juntos podamos poner esto en manos del Señor para que el Señor trabaje con esa palabra en nuestras vidas. Ahora, hay algo más específico que dice el Señor a través del apóstol Pablo en la manera en que uno tiene que perdonar, ¿no? Se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21. Dice así: no paguéis a nadie mal por mal. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres, inclusive de aquellos que no son tan buenos, ¿no? Procurad lo bueno. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, o sea, en nuestra parte, ¿no? Estad en paz con todos los hombres. Dice, no os venguéis vosotros mismos, y fíjese que le dice a los creyentes, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Otras versiones dice, lo harás poner rojo de vergüenza y se va a arrepentir. Así que el último, el 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Tú crees que eso es fácil para un ser humano hacerlo? No, no lo es. Es complicado y difícil porque el enojo, el rencor y la venganza se nos apodera del corazón. Pero cuando el Señor está dentro de nosotros, el Espíritu Santo está en nuestro corazón, entonces estos versículos, lo empezamos a aplicar a nuestra vida y decimos, tiene que ser así. Vamos a hacer como dice el Señor, ¿no? Para que esto no eche raíz. Así que no le des lugar a la venganza. Ay, la venganza parece dulce, parece que uno la disfruta, pero al final es más amarga todavía. Una cosa es rencor y otra cosa es rencor más venganza. Es peor todavía, ¿no? Porque más se profundiza, echa más raíz. Así que el perdón de Dios es una virtud, que la tenemos que aprender, y si no perdonamos, dice la palabra que Dios tampoco nos va a perdonar, porque nosotros estamos cortando el perdón. Dios nos perdona para que también perdonemos, pero si no perdonamos, la Biblia es clara, dice, entonces Dios tampoco te va a perdonar a ti. Así que deja que el perdón de Dios fluya por tu vida para que otros sean tocados, para que otros alcancen también la salvación, inclusive si no lo tienen, ¿no? Así que es importante esto porque si necesitamos paz, viene cuando hay perdón. El rencor nos cierra el canal de la paz, no fluye por nosotros. Pero cuando uno puede perdonar, ahí sí viene una paz que es producto de liberación. Ya no estoy atado por la situación. Mi corazón está sano, estoy en paz. Esa paz que me da solo el Señor porque ha trabajado dentro de mí, ¿no? Así que cuidado, que el rencor también distorsiona la visión del amor de Dios para nosotros y para otros. A veces creemos que nosotros merecemos más amor que otros, que el Señor nos ame solo a nosotros y a aquel otro, pero que lo parte un rayo. A veces decimos eso. ¿Por qué? Porque se nos distorsiona la visión del amor de Dios. Recuerda que Dios nos ama a todos al máximo y Dios no tiene hijos favoritos. Eso significa que nos ama a todos por igual. Yo no puedo decir que me ame más a mí que al otro hermano, porque Dios no va a amar a todos igual. Entonces, necesitamos ponernos al día con lo que significa el amor de Dios para nosotros, para que podamos reflejar lo mismo, ¿no? Ahora, tienes que saber también que el diablo no quiere que tú perdones. Te va a mostrar todos los caminos de venganza, de desquite, te va inclusive a mostrar más allá de lo que es la realidad, a ver las cosas más grandes todavía de lo que parece, porque si el diablo sabe que si tienes el corazón encerrado en el rencor, entonces no estás permitiendo
que Dios pueda fluir a través de su amor, de su perdón, de su gozo, y te vas a perder muchas cosas. Por eso, cuidado, el diablo sabe cómo encerrarnos en uno de estos obstáculos para detenernos y que no crezcamos. Así que te estoy animando a no hacerle caso al diablo y a hacerle caso a la palabra de Dios. El obediente va a recibir las bendiciones de Dios porque ahí está escrito en la palabra de Dios que eso es lo que nos bendice y nos va a guiar. ¿Cómo podemos ser libres del rencor y darle paso al perdón? ¿Qué hacer? Mira, en primer lugar, levanta tu mirada, mira al Señor, abre tu corazón, expónele tu corazón al Señor. De hecho, el Señor lo conoce, pero a Él le gusta que nosotros vayamos ante Él y le digamos directamente cómo nos sentimos. El Señor sabe todo lo que te pasó, pero también quiere saber cómo está tu corazón ahora en esa rendición, en esa dependencia del Señor. Así que, Señor, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que está pasando aquí. Quiero que me sanes, quiero que esto no me perjudique, quiero que la amargura nunca tenga lugar en mi corazón, ¿no? Así que, bueno, Dios quiere lo mejor para ti. Dios no quiere que tú te encierres en la situación, que la dejes ahí, que no la hables nunca y que eso quedó un dolor guardado. No, no. Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y recuerda Jeremías pasó muchas situaciones difíciles. A Jeremías lo hirieron en el corazón, en el espíritu, en la mente y hasta en lo físico, pero dice que al final él podía llorar por su pueblo cuando veía lo que le había pasado. Fíjese que Jeremías nunca se gozó cuando Dios castigó a los que le estaban oprimiendo. Él lloraba por esas personas. Eso es tener un corazón perdonador. No hay gozo cuando a alguien le está pasando algo malo porque nos había dañado, sino que hay dolor porque queremos que esas personas realmente cambien y el Señor haga algo en su corazón, ¿no? Así que, en primer lugar es eso, es poner en manos del Señor. También ora por la persona que te ha ofendido. Ora. Empieza a orar por esa persona con una manera diferente. Dios también te va a mostrar cómo orar. No es esa oración de Padre, consúmelo, no, sino es una oración diferente, una oración de misericordia. Es diferente. Fíjese, Marcos 11:25, preste atención a la frase, dice, y cuando estéis orando, perdonad. Quiere decir que no es que tienes que perdonar y después orar. Parece que lo que dice acá es que hay que hacerlo juntos, ¿no? Dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así que orar por alguien y en ese momento perdonarlo, según la palabra de Dios, es muy liberador. Es algo muy especial que ocurre en tu vida porque el Espíritu Santo trabaja. Por eso es importante orar por la persona que te ha hecho daño. Porque de esa manera tú te sanas y das la oportunidad para que Dios trabaje con su misericordia sobre esa situación. Fíjese qué importante, orar por la persona que nos ha hecho algún daño. Escoge el perdonar. Es una decisión. Es donde tú quieres estar. Si vas al rencor, pues entonces tendrás deseo de venganza, esclavitud del alma, porque estás atado a esa situación. Aparece la ira, el enojo, la amargura. Pero si escoges perdonar, es una decisión, no tienes que esperar que venga un sentimiento nuevo a tu vida. No, tienes que decidir tú no querer tener rencor, sino que tengo que perdonar. Entonces el carácter de Cristo se va a afianzar en tu vida, va a haber liberación emocional para decir, ya no me ata esto, ya no me preocupa, ya se lo entregué al Señor y no hay problema para mí. Y el amor de Dios empieza a fluir en ti. Por eso esa decisión pasa por ti. Te animo a que escojas el perdón, porque el Señor trabajará y hará el resto. Muchas veces también hay que perdonarse a uno mismo. Has escuchado alguna vez eso, ¿no? ¿Qué significa perdonarse a uno mismo? Es liberarse del sentimiento de culpa, ¿no? Es que fui yo el que lo hice, si no hubiera hecho esto, tal vez tuviera que haber hecho algo más para ayudarlo. Y hacemos toda una historia que también esa culpabilidad nos mata tanto como el rencor. Entonces, por eso, el perdonar es, ok, eso tuvo que pasar, me arrepentí de eso, pido perdón, entonces ahora eso se lo entrego al Señor, parte de mi pasado, donde el Señor trabaja en mí y ahora me siento libre por esto.
Así es, el Señor nos perdona para que nosotros pudiéramos vivir en libertad del Espíritu Santo. Tampoco hagas caso a las acusaciones del diablo. El diablo te va a tratar de recordar y decirte que tú eres el culpable, o situaciones que no estaban allí, empiezas a verlas. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que si andas conforme al Espíritu, ya no tienes ninguna condenación. No le hagas caso al diablo bajo ningún punto de vista de las cosas que él traiga a tu mente y corazón. Ciérrale la puerta y dale gracias al Señor porque Dios está trabajando en ti. Vive para Cristo y nunca para las exigencias del mundo. Mira, si tú tienes compañeros de trabajo que no conocen al Señor y les vas a exponer una situación de cómo esas heridas emocionales están en ti, lo más probable es que te digan, no, pero mira, no, haz esto, haz lo otro, y todos los comentarios que vas a recibir no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Por eso tienes que ser sabio en a quién compartirlo, cuándo compartirlo y cómo recibir palabra de Dios para que esto sea bien tratado, ¿no? Por eso es importante vivir para Cristo y rodearte de personas que vivan para Cristo y tengan el carácter del Señor, ¿no? Tienes que esperar en el Señor. Hay momentos que lo maneja el Señor, así que espera en Él. Santiago 4, 7, 8, 10 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y hurad de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiaos las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, humillaos delante del Señor y el Señor os exaltará. Así que deja esa situación en manos del Señor. Dios tiene su tiempo donde va a mostrar las cosas como son. ¿Sí? Al que merece una disciplina lo hará y al que el Señor crea que necesita exaltarlo lo va a hacer. Pero que sea asunto del Señor y no nuestro. Así que deja que eso sea parte del Señor. Bueno, ahora, ¿cómo perdonar? ¿Cómo hacer para perdonar? ¿De qué se trata ese perdón, no? Ahora, si tú vas a la palabra de Dios, ahí dentro de todos los discípulos, tú sabes que el más hablador de todos, el más expresivo era Pedro, ¿no? Así que Pedro escuchó muchas veces hablar al Señor acerca del perdón. Y yo me imagino que tú sabes una frase que le dijo al Señor, ¿no? A ver, la tengo, Mateo 18, 21, 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Claro, Pedro a lo mejor pensó que podía impactar al Señor con su frase, ¿no? Perdonar. Algunos decían solo hasta 3. Pedro dice, vamos a duplicar eso y uno más, 7, número perfecto. 7 veces perdonarle a alguien parece realmente admirable, ¿no? Qué grande que soy, perdoné 7 veces a alguien. Y Jesús tenía en mente otra cosa. El Señor tenía en su mente un número infinito, un número que es difícil de contar. No, porque cuando el Señor le dice, mira Pedro, la verdad es que 70 veces 7 hay que perdonar, no es que te está diciendo a la cuenta a ver cuántas veces deberías perdonar. Está diciendo, no es 7, es 70 veces 7 o 7.000 veces 7 o 7 millones de veces, es igual. Vas a perdonar siempre sin contar. Esa es la idea de lo que es el perdón que viene del Señor. ¿Y cómo es esto, no? Mira, ¿sabes cuál es el secreto? El secreto está en el carácter, no en las acciones. En lo que nosotros somos, no en lo que hacemos. A ver, hagamos un gráfico acá. Si podemos poner ahí abajo, podemos decir, esta es la acción, que tiene que ver con nuestro hacer. Si yo pienso que perdonar es algo que yo debo hacer alguna vez y que me preparo para eso y demás, estoy sobre la base de la acción. 7 veces, 7 veces, me parece muchísimo. Me parece que llegar a ese número sería extraordinario. Imagínate que un amigo tuyo te traiciona 7 veces y tú se lo perdonas. Te sientes como el más grande de todos, ¿no? Pero eso sigue siendo trivial, superficial. No hay algo que realmente te mueva a seguir perdonando. ¿Qué pasa si aparece una 8ª vez? Te traiciona otra vez, un 8. Es como que, no, todo tiene su límite, hasta ahí llegaste, hermano, ¿no? Y después aparece, no sé, lo que sea, venganza, desquite. Entonces, no es una cuestión de números. Si estamos contando cuántas veces le perdonamos, estamos mal. Estamos en el área solamente de la mera acción. Me toca hacerlo porque Jesús lo dijo.
pero no lo siento realmente en mi corazón porque así debería ser. Entonces, algo tiene que haber. Yo necesito ser transformado. Esto. Algo tiene que pasar en mi corazón. Voy a poner acá. Transformado por ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Esto es lo que tiene que lograr el Señor en mi corazón. Transformación. Transformación. ¿Para qué? Y porque ahora tenemos que ir hacia arriba, salir de la acción, mera acción, para ir arriba a lo que significa ahora carácter. El carácter. Estamos hablando no del hacer, sino del ser. ¿Quién soy? Entonces, ya no cuento más. ¿Por qué? Porque soy perdonador. Ponga eso. Soy perdonador. Quiere decir entonces que si estoy como Pedro preguntándole al Señor 7 veces, estoy aquí tratando de cumplir. Si Dios me lo dijo, ok, lo voy a hacer, pero no tengo muchas ganas. Eso es meramente acción. Cuando el Espíritu Santo me transforma el corazón, entonces mi carácter es como el del Señor Jesús. Empiezo a perdonar sin contar. ¿Por qué? Porque soy perdonador. No es que hago una acción de perdón. No, soy perdonador y perdono todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús me ha puesto su carácter. Soy transformado. Entonces ahora actúo como el Señor quiere que yo lo haga. De esa manera nunca vas a tener raíz de amargura. Si meramente estás aquí haciendo acciones, entonces te puede atrapar el rencor, la amargura. Hebreos 12, 14 y 15 nos dice que debemos tener cuidado. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Cuida tu corazón. Cuida que tu corazón siempre sea como el del Señor Jesús. Un carácter diferente, un carácter donde pueden hacerte mucho daño, pero tú ya estás perdonando en ese momento. ¿Te acuerdas del Señor en la cruz? Lo estaban crucificando. Y el Señor, como era perdonador, dice, perdónale porque no saben lo que hacen. Lo está diciendo en el mismo momento que lo están crucificando. No es que Jesús se tomó el tiempo después que resucitó y dice, bueno, la verdad es que el Padre me dijo que tengo que perdonar. Ya los perdoné bastante, 7 veces. Jesús no era así. Jesús estaba perdonando en el mismo momento que le hacían daño. ¿Te das cuenta? El corazón diferente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo también en nuestro corazón. Puede que nos hagan daño, pero a nosotros no nos tiene que tocar. El daño no tiene que arraigarse en mi corazón. Tenemos que darle ese corazón al Señor y decir, Señor, ayúdame a entender esta situación, guíame tú con una situación diferente, ayúdame a perdonar. Y ahí es donde aparece ese carácter del Señor dentro de nuestras vidas. Así que cuidado con el rencor, tiene muchas consecuencias negativas terribles y la falta de perdón hace desastres, tanto en nosotros como en otros, ¿no? Así que tenemos que aprender a entregarle todas las situaciones a Dios, aún aquellas más difíciles. Deja que el Señor tome control de esto, que Él haga su justicia, pero nosotros tenemos que quitarnos todo vestigio de venganza. Es más, quiero decirte esto que es muy importante también, ni siquiera gozarnos por la disciplina de Dios en otros. A veces hay algunos que piensan eso, ¿no? Sí, Dios lo está castigando porque me hizo un daño. Y parece como que hay gozo por eso. Si tú vas a la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice, Proverbios 24, 17, 18, no te alegres cuando caiga tu enemigo. Que no se alegre tu corazón cuando él tropiece. No sea que el Señor lo vea y le desagrade y deponga su enojo contra él. Fíjate, qué importante es esto. No gozarte por la desgracia ajena porque Él te hizo un daño a ti. Eso es lo que está diciendo. Si has entregado eso al Señor, a lo mejor como Jeremías puede hasta llorar por la situación de otro diciendo, wow, mira lo que hace Dios, necesita perdón. Y a lo mejor tú lo puedes ayudar para que Él conozca al Señor, se arrepienta y tú das el paso y puedas ayudar. Esa es la idea de un hijo de Dios. Un discípulo hace eso, ¿no? Así que mira, el Señor hasta te va a dar salud. Los médicos ya han descubierto que muchas de nuestras enfermedades se producen como resultado de la amargura, del rencor, del estrés emocional, pero cuando uno puede perdonar está libre de todo esto, así que hasta serás más saludable físicamente, ¿no? Así que bueno, es que la amargura no se puede ocultar.
en algún momento va a estallar y eso puede perjudicar. Y produce toxicidad. ¿Tú has escuchado personas tóxicas? La verdad es que si hacemos un análisis, esa persona que transmite toxicidad es porque tiene rencor y raíces de amargura. Así que piensa que a lo mejor esa persona que está tan mal ha estado o está en una situación donde tú has estado antes, pero el Señor te ha perdonado. Entonces es entender un poco por qué las personas actúan así. Necesitan que el Señor los toque, sean sanados, quebrantados, esos corazones renovados por el Señor, sanados. Así que Dios hace esa obra y ojalá que nosotros seamos los instrumentos para llevarlos al Señor. ¿Sí? Porque con rencor nadie puede amar realmente a otra persona. Así que bueno, en conclusión, ¿qué hacemos con el rencor? Pues lo primero es reconocer ese problema. Si está dentro de nosotros, abrir el corazón, decirle al Señor cómo es. Por eso, en segundo lugar, hay que venir a Jesús. Él es el que nos puede ayudar. Él es el que hace que nuestras heridas sean sanadas. Él nos escucha, nos habla a través de la voz del Espíritu Santo por la palabra. Así que nos recuerda entonces que el Señor tiene control de eso y nos va a guiar para que nosotros podamos hacer su voluntad. En tercer lugar, resuelve esa ira. No te la guardes ahí. Algo tienes que hacer con eso. Da tú el paso para hacer una reconciliación espiritual con la otra persona. Dos carnales no se van a llevar de acuerdo nunca, ¿no? No se van a llevar de acuerdo. Pero un espiritual es el que va a tomar la iniciativa para que el otro reaccione, ¿no? Así que yo creo que tú eres espiritual, así que tú da el paso, acércate a esta persona y haz como haría el Señor. Con ese carácter de Cristo, acércate, habla. A veces hasta uno tiene que pedir perdón por algo que él entendió que estaba mal. Tal vez no era así, pero da ese paso y deja que el Señor después trabaje con esa situación. Dice que antes de venir al altar debemos hacer eso, ¿no? Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, fíjate, no es tú contra él, contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Si tú eres espiritual, haz eso, adelántate. Y vas a decir, voy a reconciliarme con mi hermano, aunque él es el que tiene algo contra mí. Yo no hice nada, pero bueno, vamos ahí y vamos a reconciliarlo. Eso es lo que dice Jesús en Mateo 5, 23 y 24. Quiero decirte algo muy práctico. En cuarto lugar, borra todo lo que te traiga malos recuerdos. Y no te lo estoy diciendo como un verso, sino que yo hice eso y sigo haciendo esto. Bueno, como tú, como tantos otros, me ha pasado situaciones bastante desagradables con personas que no han entendido alguna realidad. Me pasó con una persona en particular que no tenía conocimiento de muchas cosas, no tenía información y tenía una idea equivocada de lo que estaba sucediendo y estaba enojada. Y inclusive hace tiempo ya, pero recibí en mi celular audios que eran muy tóxicos, textos muy difíciles de asimilar, pero tomé la iniciativa para hablar con esta persona, expliqué la situación y la verdad es que se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. Esa persona me pidió perdón y en ese momento decidí perdonarle y ¿sabes lo que hice? Agarré mi celular y empecé a borrar audio por audio, empecé a borrar texto por texto y hoy en mi celular no existe nada de eso, porque eso es símbolo para mí de que yo perdoné de todo corazón y no me acuerdo más de eso. Le pido ayuda al Señor para que esto siga siendo así, porque no es fácil, pero el Espíritu Santo lo hace a través de nuestra vida. Así que si tú has perdonado a alguien, pero te queda algo que te hace recordar aquella situación, lo que pasó, elimínalo, bórralo. Que tú estés como cero, una página en blanco para comenzar de nuevo, ¿no? Y decir, ok, aquí estoy. Entiendo que va a haber límites, por supuesto, límites saludables, pero vas a estar libre de esa situación y Dios te puede usar como instrumento, como canal de misericordia para que otros conozcan también al Señor. En quinto lugar, resuelve los problemas, pero a la manera de Dios. Ten cuidado a quién vas a escuchar y qué consejos vas a recibir. Ve a la palabra y fíjate bien lo que dice allí, ¿no? Tenemos que ser imitadores de Dios. ¿Cómo perdona a Dios? Vamos a un ejemplo. En Miqueas, capítulo 7, del 18 al 19, dice: ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros
sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ojalá que tú y yo hagamos lo mismo cuando perdonamos a alguien, porque estamos dando el reflejo de lo que es el amor del Señor en nosotros. Hemos recibido el perdón de Dios y lo damos a otros. Recibimos amor, damos amor. Recibimos misericordia, damos misericordia. Así que bueno, si te toca, tienes que pedir perdón a alguien, hazlo. Confiesa la situación que ha pasado, ¿no? Y si ha perjudicado a otro, no, trata de restablecer eso. Somos instrumentos del Señor y Dios hará el resto. Haz un compromiso también para orar por la persona que ha sido el objeto del rencor. Dice la palabra, bendecid y no maldigáis. Que eso siempre esté en nuestro corazón. Y recuerda, sobre todas las cosas, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que eso te tiene que dejar tranquilo. Si pasó una situación desagradable, Dios ha sanado tu corazón. Dios la permitió con algún propósito, para que aprendamos a perdonar, que aprendamos a recibir perdón, que aprendamos a ser instrumentos de misericordia. Y la verdad que lo que Dios quiere es que nosotros podamos crecer espiritualmente para darle gloria al Señor en todo momento. Así que recuerda el pasaje de Efesios 4, 31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Oramos por eso. Gracias te damos, Señor, por esta clase. Gracias porque nos confronta con nuestro corazón. Tal vez nuestro corazón todavía tenga alguna herida emocional. Alguien nos hizo algo y ahí ha quedado pendiente. Hoy pido, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en ese corazón, traiga sanidad, traiga convicción de que tú tienes el control y que tú te vas a encargar de esto. Tu justicia actuará, pero ese corazón estará sanado. Señor, oramos para que podamos ser instrumentos de misericordia, de gracia, poder llegar a otros con lo que tú pongas en nuestro corazón. Gracias porque eso hace la diferencia. Los discípulos imitan a Jesús porque tienen a Jesús en el corazón. Así que, Señor, permite que podamos andar como unos verdaderos discípulos tuyos, relacionándonos con los demás para honrarte a ti, dar tu palabra y que otros te conozcan como el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.